es cuando nace el Estado. Y les platiqué también que la motivación del nacimiento del Estado fue el cuidado, o mejor dicho, la seguridad de las personas y sus bienes. ¿De acuerdo? Aquí fue donde les dije, bueno, pues fíjense que el gobernante se dio cuenta, ¿no?, de que podía hacer mucho más, porque ya tenía mucho poder. Entonces, ojo acá, en la comunidad primitiva nace una parte muy importante, algo que se llama Estado, ¿no? ¿Qué es el Estado? El Estado es un territorio que tiene una población y tiene un gobierno y que se rige por sus leyes o se encuentra bajo un régimen jurídico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que sí, el Estado cuenta con 3 elementos, que es el territorio, la población y su gobierno, y todos estos elementos están bajo las leyes. ¿Cuáles leyes? Las de su régimen jurídico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que está estos 3 elementos atendiendo a las leyes de su mismo espacio, de su mismo Estado, podríamos decirle así. Ahora, aquí abajo le voy a poner el nombre, así, motivación. ¿Qué motivó el nacimiento del Estado? Ya vimos qué motivó el nacimiento del Estado. Vimos cuando se separaron estas clases, digámoslo así, ¿no?, de seres humanos, los que se volvieron ahí civilizados por el tema de la agricultura, así podríamos llamarle, y los que quedaron medio salvajes ahí porque eran y no les interesaba la agricultura, siguieron siendo nómadas y eran los que se dedicaban a saquear a los que ya se quedaban establecidos, ¿no? Entonces, de esta forma, esta causa fue la que motivó el nacimiento del Estado. ¿A través de qué? A través de que ya ellos estaban establecidos en un territorio y vimos que por el tema de la agricultura ya no se podían mover tan sencillamente, ¿no? La población, pues obviamente vimos que es todo este conjunto de personas que hacían esta comunidad y que delegaron esa posibilidad de que los protegieran a alguien, se dedicara solo a eso, solo a velar por la seguridad de las personas. Entonces, a ese cuate se le llamó gobernante, ¿no? A ese cuate se le llamó gobernante. Entonces, se estableció un gobierno en el cual este gobernante se dedicó a crecer un ejército para poder, primero que nada, proteger a estas personas, ¿no?, de la invasión de los salvajes. Pero posteriormente a esto, y lo vimos, que fue lo que marca el fin de la comunidad primitiva, fue que estos gobernantes no se quedaron solo así, se dieron cuenta que tenían ahora poder sobre el resto de la población, lo que logró, ¿no?, que doblegaran a todo el resto de la población y lo pusieran a trabajar pues a su gusto y su beneplácito. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, iniciamos con el segundo modo de producción que se llama esclavista. Modo de producción esclavista. Por favor, hasta ahí es donde nos estuvimos quedando, ¿no?, en cuestión de la clase pasada. Hoy vamos precisamente a platicar sobre este modo de producción esclavista y como podemos visualizar acá en las imágenes que les estoy presentando, el modo de producción esclavista se desarrolló en civilizaciones como el Egipto, en Grecia o en Asia, en donde estos gobernantes, les decía, pues lograron el dominio. Y lejos del dominio logrado, también se apoyaron de la religión para ostentar el poder y para ostentarse como divinamente ellos podían estar encima de los demás, o los demás tenían que trabajar para ellos. Para esto no solo fue el control de la milicia, sino también fue el tema del tema, perdonen, aquí está mi perrito, fue el tema de influir a la religión para convencer a la población de que ellos detentaban el poder no solo por la fuerza, sino también por la divinidad. Acá ustedes pueden visualizar a la derecha algo lo que le llamamos relaciones de producción y vemos al centro, a la mitad, cómo se encontraba dividida la sociedad. La sociedad de aquel entonces, en este modo de producción, se encontraba como los esclavistas, que eran los dueños de los medios de producción, y los esclavos, que pues estos esclavos no eran diferentes a un animal. Para los esclavistas, los esclavos eran cualquier cosa, eran una cosa, nada más. Tristemente, ustedes se dan cuenta que hay una gran diferencia entre la comunidad primitiva, que fue este primer modo de producción, y este segundo modo de producción, que es el esclavismo. Acá precisamente hace una observación importante Carlos Marx y Federico Engels, en el cual ellos dicen que efectivamente la comunidad primitiva es la base de todo, que así efectivamente tiene que crecer
o tiene que regresar, mejor dicho, a ser la organización social, porque era la mejor forma y era la única forma en que el hombre era igual al hombre. Aquí ustedes pueden visualizar que la explotación, ¿no?, se da de los esclavistas sobre los esclavos. Y en la parte última de esta columna de la derecha, se dan cuenta que hablamos de la distribución de la riqueza. La distribución de la riqueza es totalmente inequitativa. ¿Y por qué? Porque toda la riqueza, toda la producción y el resultado del trabajo está bajo las manos de los esclavistas. Los esclavos prácticamente solo reciben un espacio donde vivir y qué comer, cómo subsistir día a día. Y en muchas de las ocasiones incluso ni siquiera a gusto, ¿no?, sino con muy poco que comer para ellos y para sus familias. En la parte izquierda ustedes pueden visualizar algo que se llama la fuerza de producción. Para esta fuerza de producción hablamos primero que nada hasta abajo, lo coloqué al último, pero ellos fueron los más importantes. Ellos fueron prácticamente la fuerza de producción, los esclavos. Estos fueron la fuerza de producción. Sobre ellos recaía todo el sistema esclavista. Arribita ustedes encontrarán a unos tipos que no eran esclavos, que eran personas libres, que eran los mercaderes. Ellos compraban, vendían y trasladaban productos. Y por último, los artesanos arriba de ellos, que fabricaban instrumentos de metal, como estas puntitas de las flechas, ¿no?, las hachas o instrumentos metálicos que servían para el trabajo. ¿Qué sucedió? ¿O por qué hoy no vivimos en el esclavismo? O mejor dicho, no vivimos bajo el esquema esclavista. Bueno, pues hubo un conflicto en esta parte que les comentaba yo, que es el religioso, y perdieron mucho la importancia, perdieron la creencia, las religiones inculcadas en aquel momento. Por eso es que hoy yo les presento así como ejemplo, ¿no?, una de tantas situaciones que se dieron con las religiones. Ahorita ustedes están visualizando esto que se llamó éxodo. El éxodo es la mudanza de un colectivo o de un grupo muy grande de personas de un lugar a otro, ¿no? Y aquí en es una pintura de David Roberts, ¿no?, que representa el éxodo de los israelitas cuando se van de Egipto. Esto ustedes lo pueden encontrar, ¿no?, también la historia pues ahí en la Biblia, pero yo lo tomo no religiosamente, no vengo a evangelizar a nadie, simplemente es histórico este acontecimiento que nos permite datar cómo termina este modo de producción esclavista e inicia el feudalista o el feudalismo. Termina porque las instituciones religiosas perdieron toda la credibilidad del mayor número de la población. Entonces, ¿qué se logró con eso? Pues se dieron cuenta la población que el faraón, en este caso si hablamos del Egipto, ¿no?, pues ya no estaba nombrado por Dios, porque no era el mismo Dios el de los faraones con el de los esclavos. Y entonces las cosas empezaron a cambiar y la forma de pensar empezó a cambiar. Entonces, por eso es que se logra el éxodo, en donde la comunidad israelí se libera del gobierno o del yugo faraónico egipcio en este momento, el cual se está representando, como yo aquí les traigo en la presentación. Y así es como concluye este modo de producción esclavista, con el éxodo de muchos de estos formas de gobierno que yo les estoy platicando. Ahora, comienza después de esta forma de gobierno esclavista el tercer modo de producción, que se llama feudalismo. Había sucedido una colaboración acá en este modo de producción feudalista o feudalismo, vamos a llamarlo, feudalista o feudalismo, había una situación que se presentó muy chistosa. Bueno, ocurrió una situación muy chistosa, ¿no?, en donde recordemos que pasaron de ser esclavos y con el éxodo, que es el ejemplo que estamos utilizando en este momento, pues pasaron de ser esclavos a pasar a ser hombres libres. Y entonces ahora que eran hombres libres, no supieron qué hacer con su libertad. Imagínense, ahí estaban como bartolitos ahí, y pues sí, estamos caminando, nos dijo, quien nos está guiando, nos dijo que nos prometieron la libertad y ya no tener a los egipcios, por ejemplo, los israelitas, ya no tenemos a los egipcios que nos estén pegando y azotando y haciendo trabajar. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ya somos libres, ¿qué hacemos? ¿No? No hay dónde vivir, no hay que comer, etc. Pues entonces, fíjense ustedes que nacieron unos cabezones que se llamaron señores feudales, ¿no?
Y se volvieron unos cuates a adoptar también de la religión. Volvieron a apropiarse de la religión. Y entonces estos señores feudales fueron los cabezones, ¿no? Que dijeron, miren, ahí está un pedazo de tierra, es mío, mío, ¿no? Y yo te voy a dar a ti, hombre libre, el chance de vivir aquí, pero pues obviamente pues, todo cuesta en esta vida, ¿no? Pues tienes que trabajar. ¿Para quién? Para el señor que feudal. ¿Y el señor feudal qué va a dar a cambio? Ah, pues a cambio va a dar protección y comida. Entonces ahí donde les dibujé el verdecito significa que estos cabezones, estos señores feudales fueron muy inteligentes, ¿no? Y se dedicaron, disculpen mis dibujitos, pero se dedicaron estos cuates precisamente a convertir estos esclavos en lo que ahora llamaban ellos siervos, ¿no? Le dicen, no, no te preocupes, no vas a ser mi esclavo, las cosas no son así, ¿no? Pero pues era mentira porque solo cambió de nombre, si ustedes se pueden dar cuenta, cambiaron de ser esclavos de los egipcios o de los griegos, de los romanos o de los asiáticos, ¿no? Para ser esclavos nuevamente, liberarse del yugo de esos esclavistas para... Entonces estos señores feudales fueron muy cabezones, ¿no? E incluyeron nuevamente para convencer a la gente a la religión. Y les decían, no, pues ¿sabes qué? Es que Diosito nos eligió a nosotros, ¿no? Nos eligió a nosotros para gobernar y para que nosotros guiemos aquí a las personas, porque pues, Dios es Dios y su Dios manda acá y en todos lados, ¿eh? Entonces, ojo, échale ojo, nosotros somos los elegidos por Dios, ya lo dijo el Padre, ¿no? Entonces, estos cuates empezaron a reunirse, ¿no? Empezaron a reunir sus feudos, empezaron a casarse entre ellos y nació un nuevo sector social que se llamó la nobleza, ¿sí? Y entonces ustedes pueden visualizar en su pantalla el estrato social como se encontraba. Estaba a la cabeza, encontrábamos a los señores feudales, abajo de ellos estaba un sector que se llamaba la nobleza, y por muy debajo de todos ellos, el resto de todos se llamaban siervos. Siervos porque ellos servían al señor feudal y servían a la nobleza, ¿sí? Ya no se llamaban esclavos, les decían, no, no te preocupes, tú ya no eres esclavo, eres un siervo, ¿no? Pero, pues como se pueden dar cuenta, no hay gran diferencia entre un modo de producción que fue el esclavista y este nuevo modo de producción que fue el feudalismo. Lo que sí hace diferencia, lo que podemos notar, es que hubo un cambio, ¿no? Y ese cambio, pues prácticamente fue de esto que les estoy subrayando en azul. Cambiaron las religiones y pues volvieron a convencer al resto de la gente, ¿no? Estos se casaron y demás, y de esos asuntos, ese reino de feudos se llamó reinos, ¿no? Y lo que nosotros ahora conocemos como rey, ¿no? Y a eso se le llamó monarquía absoluta. Esta parte, estos reinos o este rey que ostentaba una monarquía absoluta, ¿qué quiere decir una monarquía absoluta? El gobierno en el que una sola persona manda, decide, ¿sí? Pero esa persona, pues eso que decide y manda, no lo hace concienzudamente, es decir, no lo piensa muchas veces. Puede dejarse guiar por la víscera, ¿no? Si amanecía de malas, pues decía, maten ¿no? O maten a esta, y pues había que hacerle caso. Entonces ese rey absolutista mandaba, creaba las leyes, pero él no las acataba, él podía hacer lo que él se le antojara, ¿de acuerdo? Y nos damos cuenta que bajo este régimen de gobierno, de esta forma de gobierno que se dio en ese momento a la par, en este modo de producción, ¿no? Nos damos cuenta que el ser humano sigue sin valer absolutamente nada. Sigue siendo un siervo cualquiera y es como una cosa que tenía que atender tanto a la nobleza como a los señores feudales, a los religiosos, y en este caso había que atender a alguien mucho más arriba que todos ellos, y se llamaba rey o monarca. Aquí en esta parte yo les quiero pedir de favor que hagamos una tarea. Me van a buscar la biografía de Luis XIV, rey de Francia, ¿de acuerdo? Él es la máxima expresión de que esto sucedió, y cuando ustedes lean su biografía les van a sorprender muchas de las cosas que el señor hizo. Depende de qué biografía. Espero que no busquen las que usaban
en la primaria. Mejor búsquense ahí una muy buena en internet. Aprovechen las herramientas que ustedes tienen. Busquen una biografía de Luis XIV, rey de Francia, ¿no? El rey Sol. Y este hombre es la máxima expresión de un monarca absolutista, ¿de acuerdo? Entonces, todo este sistema que se construyó y que yo les estoy platicando, también tuvo fin. Y ustedes dirán, ¿en serio tuvo fin? Sí, también tuvo fin. Y ese fin llegó con una nueva religión a la que ustedes y yo pertenecemos, que se llama la ciencia. ¿Cómo llegó la ciencia? Pues llegó con la Ilustración y con el siglo de las luces y con algo que llamamos enciclopedia, ¿sí? A esta época de arriba también se le llamó oscurantismo. ¿Se acordarán ustedes de la Santa Inquisición? ¿Han escuchado hablar de ella o no? Ya lo voy a poner un ladito hasta acá. Disculpen que llene yo acá, pero no me da para más. Y que todos los siervos estuvieran así a punto, o sea, que ni dudaran, ni pusieran en tela de juicio nada, ni cuestionar nada, ¿no? Es como cuando tu mamá te dice, y lavas los trastes, ¿no? O sea, así de, nada más con el pellizquito en el brazo, ya, sí, mamá, no te preocupes, ahorita mismo, ¿no? Algo así. Entonces, fíjense ustedes que eso terminó, eso concluyó con el pensamiento humano, con la apertura de los ojos a través de esta parte que se llama la Ilustración o el siglo de las luces y la parte del enciclopedismo. Surgió la ciencia, surgió el humanismo, ¿no? Y surgieron las preguntas más importantes. El por qué. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué deben ser así las cosas? ¿No? ¿En serio yo nací para trabajar toda mi vida aquí y morirme acá? ¿En serio Dios me mandó para esto? ¿En serio Dios existe? ¿En serio es el único Dios? ¿No? Entonces, todo ese tipo de preguntas que se empezó a hacer el hombre, ¿no? Porque algo es muy importante que ustedes deben saber. En esta época oscurantista o de la Santa Inquisición, estaba prohibido pensar. Ni los niños ni las niñas, siervos o siervas, podían ser educados. No sabían leer, no conocían ni la lectura ni la escritura. La nobleza y la religión eran la única parte o estrato social que conocían o lograban hacer o tener acceso a la educación. Estudiar, no se permitía tener acceso a los conocimientos. La Santa Inquisición destrozó a demasiada gente, a la gente que se interesaba por los astros, a la gente que se interesaba por el tema de la ciencia, por muchísimas cosas como esas. Entonces, como se dan cuenta, pues no había forma de hacer ciencia, no había forma de preguntarse absolutamente nada. Entonces, con esta nueva forma de pensar, estas instituciones religiosas perdieron prácticamente el poder sobre la gente. Y entonces la gente pudo empezar a preguntarse las cosas. Y esto marcó de manera importantísima el término de lo que es el feudalismo. Nació la ciencia, nació el humanismo y nacieron las famosas revoluciones, que ya ustedes habrán visto en sus clases de historia. Nacieron las famosas revoluciones, ¿no? La más importante, pues, la Revolución Francesa que ustedes conocen. Y posterior a esto, viene, aquí es donde termina, donde se inicia la punta del parteaguas que yo les comentaba. Aquí es muy importante porque después de este modo de producción crecen los otros tres: el socialismo, el comunismo y el capitalismo. Crecen a la par en diferentes puntos del planeta, porque el ser humano se libra ahora de todo este sistema pasado, ¿no? Se libra de los reyes, terminan con los reyes, terminan con las monarquías, hacen las revoluciones, pero vuelven a quedar libres y entonces se integran estos tres nuevos modos de producción